En Radio Usal hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con Historias de Bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de Bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez. Buenas tardes y bienvenidos a Historias de Bolsillo. Arrancamos un lunes más nuestro programa que ya como saben pues empezamos la semana pasada hablando de la escritura en la Edad Media y en este caso Dani nos presentará un tema, una entrevista que tiene a colación con la actualidad, con la película, con la serie El Cid de Amazon que ha salido recientemente. Pero bueno, eso es tema que Dani nos presentará en breve. Antes de comenzar, como siempre, cada lunes queremos recordaros que tenemos un correo electrónico, historiasdebolsillo@usal.es, y que este programa, los anteriores y esperemos que los posteriores, los podéis escuchar en iVoox, los podéis escuchar en la web de la página de la radio de la Universidad de Salamanca, en Spotify, y que también podéis interactuar con nosotros a través del Twitter @asdebolsillo. Sin más dilación, Dani, buenas tardes. Muy buenas tardes, Moisés. Un placer estar una semana más contigo, aquí a los mandos de Historias de Bolsillo y, como dices, comenzando con este segundo programa del año 2021, el capítulo 71 de, como te gusta a ti llamarlo, este libro de historia que estamos escribiendo a través de la radio. Y para el programa de hoy no abandonamos el periodo histórico en el que entramos la semana pasada, no abandonamos la Edad Media, pero el motivo que nos lleva a esta Edad Media en esta ocasión es algo muy, muy actual. Como buena parte del público, sobre todo hispanohablante que nos escucha, sabrá, hace unos meses se estrenó la serie El Cid y uno de los personajes de esta serie, el personaje de la infanta Urraca, interpretado por la joven actriz Alicia Sanz, es uno de los que más ha dado de qué hablar, porque la figura de la mujer en la Edad Media ya no solamente está siendo estudiada y revisitada en los círculos académicos, sino que en la sociedad actual y con las corrientes que todo el mundo conocemos en la actualidad, siempre estos personajes son analizados de una manera muy particular. Para hablar de Urraca Fernández, el personaje al que dedicamos el programa de hoy, hemos invitado a un compañero, un amigo del mismo grupo de investigación en el que yo trabajo, de nuevo, y por supuesto profesor de la Universidad de Salamanca, Fernando Luis Corral, que además de impartir docencia e investigar en esta universidad, hace unos años escribió en una obra colectiva publicada en Ediciones Universidad de Salamanca, un capítulo titulado La infanta Urraca Fernández, Prolis Imperatoris. Como ya habrá imaginado la mayor parte de la gente que nos está escuchando, este es el principal motivo por el que hemos decidido invitarle hoy para hablar acerca de este personaje tan especial del siglo XI de la península ibérica, la infanta Urraca. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Fernando, y bienvenido a Historias de Bolsillo. Muchas gracias, Dani, muchas gracias, Moisés, por haberme convencido, que me he resistido mucho y Daniel sabe, a participar siempre porque me parecía que, bueno, pues que no había tampoco algo especial en lo que poder aportar, pero en este caso, cuando sobre todo ha sido tú, Daniel, el que me ha pinchado a participar y, hombre, ahora con esto de lo del Cid a lo mejor, y dije, bueno, venga, va, es Urraca y bueno, para mí también es verdad que es un personaje curioso, entrañable, más que nada, aparte del trabajo que mencionabas que se publicó en el homenaje que se le hizo a José Luis Martín Rodríguez, pues bueno, es un personaje que bueno, yo soy de Zamora y por lo tanto lo he mamado desde pequeñito y entonces para mí está en mi imaginario personal, como en el de muchos zamoranos, pues es un personaje que está ahí muy presente. Desde luego ha tenido que llegar Urraca para conseguir atraerte y que abandones esos muros zamoranos como no hizo ella para acompañarnos, aunque sea virtualmente, en este programa. Muchas gracias de nuevo por aceptar esta invitación y, como siempre,
vamos a seguir pinchando un poquito al entrevistado y vamos a empezar por pedirte alguna recomendación bibliográfica, porque antes de entrar a abordar el tema siempre nos gusta que demos la posibilidad a todas las personas que están al otro lado de las ondas para ampliar el tema. Ya evidentemente recomendamos desde aquí el capítulo que acabamos de citar, pero más allá de ello, ¿qué tipo de obras o qué obras concretas podríamos leer para acercarnos a la época en la que vivió Urraca y a su propio personaje? A ver, es verdad que intentar conocer más cosas sobre Urraca a veces es un poquito complicado. Sí que se pueden decir estudios monográficos sobre Urraca, no, estudios monográficos académicos sobre Urraca no hay, que al menos que yo sepa hasta ahora. Quizás a lo mejor se están empezando a fraguar un poco, un poco a raíz del éxito que pueda estar teniendo esta serie de la televisión, bueno, de la plataforma, ¿no? Pero de lo que sí se puede uno poner a leer son algunas monografías que tienen que ver con la época, un poco lo que tú decías, y que tienen que ver, pues bueno, un poco con la época de Fernando I, del padre de Urraca, y también de la época de su hermano, de Alfonso VI. En ese sentido sí que se pueden citar algunas bueno, que pueden ser interesantes para conocer el contexto. Sobre Fernando I hay algunos estudios, quizás el que más se consulta suele ser el de Antonio Miñaño, el Fernando I el Magno, que está publicado también en una editorial muy curiosa que era La Olmeda de Burgos y que, bueno, pues que es fácil de consulta. Sobre el reinado de Fernando I luego también hay algunos trabajos más parciales. Recuerdo uno que a mí me parece que es también interesante porque coge bueno, pues la parte de Fernando I y de Alfonso VI, que publicó también hace años ya José Luis Martín Rodríguez en estos volúmenes que los medievalistas conocemos bien, que tiene que ver con estas publicaciones de la institución San Isidoro, un artículo que era la monarquía leonesa, Fernando I y Alfonso VI. Bueno, pues ahí se puede tener esa idea general un poco de lo que es la época. Otra monografía muy interesante, por lo que supone de divulgación de esa época, es la de José María Mínguez, el libro que tiene sobre Alfonso VI, que publicó también hace ya unos cuantos años en el 2000 en la editorial Nerea, y que, bueno, yo creo que para el público en general, ya no solo para historiadores, es alta divulgación, pero para el público en general es una lectura interesante. Y a partir de ahí, lo que sí que hay son artículos, pequeños artículos, trabajos que se han ido haciendo que son muy interesantes para conocer bueno, pues la figura de Urraca. El propio José María Mínguez tiene un articulito que fue fruto de una conferencia que dio hace años también, en el 2000-2001, en el Instituto de Estudios Zamoranos en Zamora, sobre la personalidad de la infanta Urraca, sobre todo a través de lo que es la leyenda, y tratando de desmitificar también esa figura. Hay un artículo que yo, siempre que alguien me pregunta sobre Urraca, siempre lo recomiendo. Primero porque es cortito y segundo porque me ha parecido siempre una pequeña joyita que publicó también José Luis Martín Rodríguez. El personaje de Urraca surge en la historia sobre todo a raíz del cerco de Zamora del año 1072 y tiene que ver, evidentemente, está conectado directamente, bueno, con muchos personajes, pero uno de los personajes con el que está conectado directamente es Bellido Dolfos, el asesino, según la tradición, según los cantares, según la leyenda del rey Sancho II de Castilla. Bueno, pues José Luis Martín Rodríguez publicó hace años un articulito, también en una revista de estas raras en las que publicaba José Luis, que era el Anuario Brasileño de Estudios Hispánicos. En el año 94 publicó un artículo pequeñito que se llamaba Bellido Dolfos, traidor o héroe enamorado, y lo vinculaba en ese sentido a la infanta, ¿no? En ese sentido también es muy interesante. Hay también un artículo muy interesante del año 57, de 1957, de Armistead sobre, está en inglés, efectivamente, ese es el único problema para aquellos que no lean inglés, que se titula la enamorada Doña Urraca en las crónicas y en las baladas de los juglares, que también es curioso y interesante. Y quizás también bueno, puede ser interesante, bueno, pues un artículo también muy pequeñito que se publicó en el año 1948 por parte de Ramón Menéndez Pidal y por Evaristo Leví Provenzal, que se llamaba Alfonso VI y su hermana la infanta Urraca.
A partir de ahí han ido apareciendo ya con más cercanos a nosotros, a nuestros años, algunos artículos interesantes. Pablo Martín Prieto ha dedicado su atención tanto al cerco como a lo que es el regicidio de Sancho II en un par de artículos que bueno, también toca esa figura de Urraca, y en ese sentido pues yo creo que también es interesante. Pero no hay mucho más allá. Hay algún artículo también de Isabel Pérez de Tudela sobre el papel de las hermanas de Alfonso VI en la vida política, un artículo también de María Jesús Fuente sobre Doña Urraca de Zamora, historia, mito y género, donde lo aborda un poco desde el punto de vista también de la historia de género, que es un poco lo que planteabas tú también antes. Hay un poquito de estas cosas para conocer esa época y sobre todo para ver un poco quién era Urraca, y el problema es saber quién es Urraca a partir de las fuentes que tenemos. Comentábamos antes cómo la serie El Cid ha permitido poner sobre la palestra un periodo como es el del siglo XI, concretamente la segunda mitad del siglo XI, es la que más ha aparecido de momento en la serie. Y cómo es de agradecer para los historiadores el hecho de que la gente se pueda interesar por este periodo, aunque sea a través de ese pequeño pinchazo que produce una serie que a fin de cuentas era de ficción. Ya has proporcionado algunos recursos bibliográficos a través de los cuales las personas que puedan estar interesadas en este periodo pueden ampliar sus conocimientos. Pero te pregunto directamente, ¿cómo era la época en la que vivió la infanta Urraca Fernández? ¿Cuál era la situación de los reinos del noroeste peninsular y cuál era la situación un poquito de esa península tan convulsa o efervescente que en ocasiones nos representan todas las obras que hablan del siglo XI? Pues a ver, la verdad es que es una época, claro, que lo diga yo, muy interesante. Que lo diga yo o que lo digas tú, evidentemente. Porque Claro, eso es interesante, eso para empezar. Porque es una época en la que trabajamos muchas veces y quizás, pues bueno, parece como dices, bueno, claro, ¿qué vas a decir tú, no? Yo siempre, a mí me parece que es verdad, que es una época muy interesante. Hay mucha gente también, pero interesante por una serie de condiciones. Hay veces que te preguntan, bueno, ¿tú qué haces, no? Cuando alguien que no te conoce, ¿no? Pues soy medievalista o doy clases ¿de qué das clases de historia? De medieval, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Y hay mucha gente que te dice, no, qué bonito, a mí me gustaría vivir en esa época y tal, ¿no? Y a veces, claro, si esta cuestión a veces te dices, no, una cosa es lo que uno ve en las películas, que está muy bien, como dices tú, como una forma de atracción, o como lo planteaba también Moisés. Yo creo que es es una interesante vía de entrada para conocer la historia, pero evidentemente yo entiendo, a mí no me gustaría vivir en esa época. Es decir, yo la estudio, trabajo, es mi forma también de vida, pero entiendo que era una época muy dura, muy dura por las condiciones de vida en las que se movían. A partir de ahí, y de esa, a veces, huyendo un poco de esa idealización, de, bueno, pues estas fantasías medievales que muchas veces estamos acostumbrados a ver, ¿no? Saliéndonos de eso, la verdad es que fue una época esta que les tocó vivir a estos personajes de la serie, a Fernando I, luego ya a Alfonso VI, a los hijos de Fernando I, muy interesante. Y fue muy interesante, sobre todo, me parece a mí, porque fue una época de grandes cambios, de grandes cambios. Se había acabado el califato de Córdoba, se había venido abajo, en ese sentido, se había venido abajo como construcción política, no como entidad, en ese sentido quizás de faro de la cultura de la época, que evidentemente Al-Ándalus seguía siéndolo, pero se había venido abajo y comenzaban otra serie de construcciones políticas distintas, los reinos de taifas con los que tienen mucha relación estos reyes del norte de la península ibérica, los reyes cristianos del norte de la península ibérica, y eso da lugar a un juego político extremadamente complejo, que muchas veces también, yo cuando lo explico en clase, me gusta porque va muy en contra de toda esa visión oscura de la Edad Media en la que no ocurre nada, en la que todo es barbarie y este tipo de cosas, y no, ni mucho menos, es un juego político espectacular, una época en la que los musulmanes de la península ibérica, los andalusíes, están peleando entre ellos. Una época en la que los reyes cristianos del norte de la península ibérica, contra todo aquello muchas veces que oímos, están peleándose entre ellos, entre cristianos. Y a la vez, en todo este escenario, este tablero de juego enorme que es la península ibérica, las interacciones también lo son, de norte a sur, de sur a norte,
pero todos están contra todos y todos a su vez se alían todos contra todos. Es decir, es un juego político en ese sentido muy interesante. Y a mí me parece que eso da para ver tener una visión de la Edad Media muy rica, en la que todos los personajes tienen importancia, unos destacan más que otros, dependiendo de la coyuntura que les toca vivir, y en ese juego también. Además es el momento de esa implantación, del despegue de la monarquía pamplonesa que se desplaza hacia estos territorios de los reinos primero del Reino de León, del Condado de Castilla, y cómo se implantan en estos espacios y bueno, de una manera también muy fructífera para ellos, que da lugar a que Fernando I al final se termine también coronando en León y sea rey de León y de Castilla, ¿no? Con su mujer Sancha. Y a partir de ahí, ya todo juego que se desata, la muerte de Fernando I con la guerra que se produce entre los hermanos por hacerse con el poder, pues también evidentemente hace ese escenario, un escenario muy rico, muy complejo, en el que, claro, ha dado lugar además también luego a muchas de estas leyendas de las que forma parte también Urraca, porque además esa parte de una vez que muere Fernando I, no contamos con demasiada documentación. Para esos primeros años, eso no quiere decir que no tengamos documentos con los que podamos saber qué es lo que más o menos fue ocurriendo en esa época. Sí, de hecho, ya aprovechando cómo terminabas esta respuesta, voy a proponerte una de las preguntas que teníamos pensada para más adelante y es precisamente acerca de las fuentes. Profundicemos un poquito en qué tipo de fuentes tenemos para conocer el contexto en el que se desarrolló la vida de Urraca, es decir, para conocer este siglo XI del que nos estabas hablando. A ver, una cosa, aquí tenemos que diferenciar dos cuestiones. Una cosa es el contexto, y el contexto es más fácil de reconocer, y otra cosa es Urraca. El contexto, es decir, las fuentes con las que contamos para esa época, bueno, tenemos un poco de todo. No es que nos podamos quejar como para épocas más tempranas, decir, tenemos poquita documentación, pocos diplomas, las crónicas con las que contamos son muy parcas. Bueno, para esta época de Fernando I ya contamos con algunas crónicas muy interesantes que nos dan pistas y nos ofrecen una visión bastante, bueno, iba a decir rica. No sé si rica, pero desde luego tenemos bastantes datos para conocerla. Desde bueno, crónicas como la silense, la najerense, ya nos están hablando de esa época de Fernando I. Y a partir de ahí los cronistas posteriores nos van a dar todavía una visión mucho más rica, con una creación literaria en lo que es la expresión mucho más rica. Lucas de Tuy o Jiménez de Rada, qué decir ya de la construcción que se hace a partir del scriptorium de Alfonso X con la historia de España, donde se recogen todas estas tradiciones y es todavía mucho mayor. Además de esa parte de la cronística que bueno, es importante, y ya sabemos que a la hora de jugar con los cronistas hay que tener mucho cuidado también en cómo hay que interpretar esos datos que nos están dando, porque bueno, pues son siempre relativamente sesgados, pero bueno, para eso está el oficio de historiadores, para saber entresacar esa información y qué es lo que es relevante y qué es lo que puede formar parte de recursos literarios. Y para eso además también están nuestros compañeros filólogos y de la literatura medieval que nos ayudan mucho en ese sentido. Pero además de eso contamos también con documentación de las cancillerías regias que en ese sentido nos apoyan mucho. Por un lado tenemos toda la documentación que tiene que ver con la Cancillería de Fernando I, que no es amplísima, pero que está bien, que publicó esta Pilar Blanco hace años. Y por otro lado tenemos también la maravillosa o magnífica obra de Gambra de la época de Alfonso VI, que recoge también algunos diplomas también de Fernando I y que bueno, tienes, aparte de su estudio de la documentación, tienes toda la documentación recogida en estos volúmenes de Alfonso Gambra que nos permiten conocer bueno, todos esos diplomas más si quieres, bueno, se les ha quitado toda esa parte de literatura que puede tener las crónicas y son, si quieres, en ese sentido, más escuetos, pero nos dan una información mucho más precisa de donaciones, de privilegios, muchas cosas que pueden ser interesantes para conocer esa época.
Hay una parte, y esto en lo que sería el contexto. El problema de Urraca, y para conocer lo que es la figura de Urraca, es que no es que Urraca no aparezca en la documentación, que sí que aparece, sí que aparece. Yo recuerdo que cuando hice este artículo hace ya unos poquitos años, no traté de hacer un vaciado exhaustivo de las fuentes con que se contaba, pero recuerdo que utilizando las fuentes, es decir, todo lo que hay en la Catedral de León, todo lo que era Gambra, todo lo que era de la documentación de Fernando I, la Catedral de Palencia, llegué a alguno más, creo que también en España Sagrada encontré alguna cosa, no traté de hacer ya os digo, un vaciado de fuentes, pero llegué a reunir alrededor de 110 diplomas en los que aparecía mencionada la infanta Urraca, con lo cual sí hay documentación para ver dónde está ahí. Pero en estos documentos no aparece una imagen de Urraca llena de detalles, ni mucho menos. Son apuntes que nos sirven para ver cómo se la ve en estas fuentes diplomáticas. Donde Urraca aparece de una forma mucho más expresiva es en las crónicas. Y también algo que antes no mencioné cuando estábamos hablando de el contexto y tal, otro de los lugares que es muy interesante explorar es el romancero. El romancero, evidentemente hay que cogerlo también otra vez con unas pinzas muy especiales a la hora de leerlo, para hacer una interpretación histórica, evidentemente, pero ahí es donde se gesta un poco esa parte de lo que es la personalidad de Urraca, y en ese sentido habría que entender el romancero, pues sí, es una fuente literaria, es una fuente que perpetúa leyendas, pero ya sabemos todos también que en esa parte de leyendas siempre es siempre hay que valorar que puede haber un pequeño pozo de verdad. No para entender que todo lo que aparece en el romancero es una realidad histórica, ni mucho menos. No hay que dar por ciertos los datos que aparecen en el romancero, ni tampoco en los cantares de gesta, pero sí nos están dando la visión que se tiene de ese personaje, de ese momento que se está contando en el romancero, de la gente, del momento en el que se construye el romance, y en ese sentido, puede dar lugar a una fosilización con posterioridad de cantares de los trovadores de épocas anteriores. Desde ese punto de vista nos puede servir un poquito también para intentar adivinar un poco sobre lo que sería esa personalidad de Urraca. Siempre teniendo en cuenta que todo de lo que estamos hablando de Urraca pues es algo envuelto en la tradición, en la leyenda, y que hay que tener mucho cuidado para darlo por algo completamente cierto. No estamos hablando de eso. Pues sin duda has hecho un repaso bastante exhaustivo por las fuentes y evidentemente es importante esta diferenciación entre lo sencillo que puede parecer, sobre todo a ojos de un medievalista y no tanto de personas que estén especializadas en periodos históricos más prolijos en documentación e información narrativa. Parece que el siglo XI pues, está relativamente bien documentado, tenemos algunas crónicas coetáneas, como comentas, se subraya la importancia de algunos procesos históricos en crónicas de los siglos XII y XIII, tal y como señalabas, pero otra cosa es que en este tipo de fuentes y luego ya también en los diplomas se hable detenidamente de un personaje concreto como es Urraca. Y es que Urraca, como comentabas al principio, es la hija primogénita de Fernando I. Y precisamente aquí va la siguiente pregunta. ¿Qué suponía en el Reino de León del siglo XI ser una hija primogénita de un rey? Desde luego, si comentabas quién querría vivir o quién no en este periodo, seguro que bueno, como hija de un rey, igual sí nos apetecía más vivir que como otra de las mujeres de la sociedad de León de la época. No sé cuál es tu opinión al respecto, pero lo importante aquí es ver qué suponía ser la hija de Fernando I. Yo, aunque no me pudiera poner en el pellejo de la infanta, seguiría sin querer vivir, a pesar de su posición privilegiada, como bien dices tú, un poco en comparación con lo que sería ser mujer del pueblo llano en esa época. Pues sí, evidentemente hay que pensar que su posición le daría pues unas ciertas ventajas. Ventajas en el sentido de pues posiblemente podría estar mejor alimentada que una campesina, seguramente, pero en cuanto a comodidades volvemos a seguir con las mismas cosas. Uno cuando piensa en los castillos medievales
No, yo quiero vivir en un castillo medieval. Sí, ahora. Lo que hay que hacerse a la idea es que si estos días nos estamos quejándonos con estas nevadas que nos han caído, esto es lo habitual en esa época, me refiero. Cuando hacía mucho frío, que en casa ahora con la calefacción se vive muy bien, pero en aquella época las antorchas dan para poco, me refiero, y estas grandes chimeneas que vemos también a veces representadas en las películas y en las series, parece que es como muy bucólico y muy romántico, pero eso, parece. Yo sigo pensando que, ¿qué quieres que te diga? Con la calefacción aquí en casita y ahora como estamos hablando se está muy a gusto y bien. En aquella época yo no lo creo. Pero bueno, más allá un poco de lo que pueda ser esa parte más graciosa o entrañable de lo que estamos comentando, parte de esa fantasía medieval que a todos quizás en algún momento, pues sobre todo cuando eres más chico, ¿no? Pues te gustaría, estas de las cosas de las espadas y los guerreros, ¿no? Vivir en esa época para una infanta, yo creo que sería lo mismo, en este caso, el que fuera primogénita que no, en este caso con su hermana Elvira. Sí que es verdad, por lo que sabemos de las crónicas y de lo que nos cuentan, que parece que Urraca, en ese sentido, según nos cuentan algunas de estas crónicas, siempre según lo que nos cuentan las crónicas, fue criada como sus hermanos en las artes liberales. Es decir, que se la educó para que supiera leer, para que supiera escribir, para que supiera hablar, para que supiera en ese sentido, pues tener un comportamiento adecuado a lo que era la corte, a la hora de que en la corte se estaban recibiendo embajadores de otros reinos, es decir, la infanta formaba parte de ese círculo muy cercano al rey. En ese sentido, esta infanta Urraca, pero otras infantas igual, estamos hablando de una sociedad feudal, en la que hay un rey que está en aquella famosa cúspide, o ese triángulo feudal que siempre nos hablaban en el colegio. Bueno, pues el rey no deja de estar en ese vértice más alto, y el resto lo que deben al rey es consilium y auxilium. Y en esa parte del consilium, todos están obligados, desde el campesino más abajo en esa jerarquía que estamos marcando, hasta el señor más alto. Y en esos señores más altos también estarían las infantas. Y en este caso Urraca también se debe a ese consejo cuando el rey se lo pida. En ese sentido, pues Urraca se formó, o la formaron, según las crónicas, para poder ayudar cuando fuera requerido. Más allá de eso, también las crónicas nos dicen que una vez que todos los hermanos fueron formados de esta manera, a los hijos varones se les adiestró en las artes de la guerra, es decir, en artes en las que ni Elvira ni Urraca participaron en ese sentido, según nos cuentan las crónicas, y que se les destinaba a otro tipo de actividades más acordes, según las crónicas, a lo que era en la época el oficio de muchas de estas mujeres, la parte espiritual, la parte más cultural, si se quiere. Y esta parte de la guerra era más encomendada a los hombres. Entonces, ¿que eran privilegiadas? Sí. ¿Hasta qué punto, en comparación, dentro de lo que es ese contexto, con otras mujeres de la época? Sí, pero no mucho más. Es decir, yo creo que en ese sentido la relevancia que tienen es la de unas grandes consejeros del rey, en ese sentido, y yo creo que un poco además esa es la imagen que se tiene de Urraca, luego incluso con su hermano Alfonso, cuando Alfonso consigue ser ya rey de León y de Castilla, esa imagen de consejera es la que resalta muchas veces las crónicas. Sí, porque comentabas el tema del término infanta. ¿Ser infanta implicaba alguna forma particular de autoridad política? ¿Estamos hablando de algún tipo de cargo o simplemente es el nombre que se da a la hija de un rey? A ver, pregunta muy interesante. Me alegra mucho que me hagas esta pregunta. A ver, quizás en estos momentos, lo de la infanta tiene que ver mucho con todo lo que se ha hablado en muchas ocasiones de el infantazgo, o otros lo llaman infantado, ¿no? Bueno, un cargo muy especial que es muy interesante y que además, tampoco se ha desarrollado todo lo que sería. Hay muy pocos estudios también sobre lo que es este infantazgo, del que Urraca también formó parte, es decir, de lo que sabemos de cuando Fernando I rompe
rompe, bueno, a morir y se hace ese reparto entre sus hijos de lo que son sus pertenencias, los cronistas dicen que a Urraca y Elvira se les entregó el infantazgo, se les entregó el infantado, es decir, el dominio sobre los monasterios que había en el reino. Y ese es el cargo que van a ocupar. Va a depender mucho de cada época el uso que se haga de eso, y además luego ya hay diferentes opiniones en torno a que la disposición y el control del infantazgo como el espacio territorial a veces tan solo como un espacio de control de las rentas de algunos de esos monasterios, que no eran pocos y que en ese sentido es interesante también ver cómo se manejaba. Bueno, pues va a haber momentos, va a haber coyunturas en las que eso tiene mayor importancia que otros. En la época de Urraca, de Urraca Fernández, de la infanta, no es demasiado, pero sí que es verdad que tiene una importancia que se le dé el control de eso. Va a ser mucho más interesante todo esto del infantazgo en época de su sobrina nieta, la hija de la reina Urraca, que fue su sobrina, Sancha. Sancha también controla el infantazgo. También su sobrina, la reina Urraca, que es posterior, la hermana de Alfonso VII, controla el infantazgo. Y siempre se decía que controlarían el infantazgo, se les da siempre para que lo controlaran, no podían casarse para poder controlar el infantazgo. Bueno, sobre esto hay mucho debate. Sabemos que la reina Urraca, la sobrina de Urraca Fernández, estuvo casada y controló el infantazgo, con lo cual, bueno, pues parece que esto todo tiene que ver un poco con cuestiones también de los cronistas y que se interpreta de una forma muy especial o se malinterpreta también ese control del infantazgo. Pero desde luego la época, si se quiere, de mayor esplendor de esa ostentación del título de infanta con un territorio corresponde más a la época de la infanta Sancha Raimúndez, que controla una parte esencial de la tierra de Campos entre el reino de León y el de Castilla, y que va a tener muchas implicaciones políticas en las diferencias que se producen entre los dos reinos desde la muerte de Alfonso VII, con lo cual en ese sentido es importante. A partir de ahí, el cargo de infanta no deja de ser un tratamiento también, bueno, pues de honra, igual que se trata de monarca o de rey a algunos reyes, bueno, pues es un título honorífico que te da una preeminencia sobre otras cosas. Pero bueno, no mucho más allá del control. Es verdad, por ejemplo, lo que sabemos también para la infanta Sancha Raimúndez, que por ser infanta, ella contaba a su alrededor con toda una cancillería parecida a la del rey. En ese sentido, el infantazgo tenía también un desarrollo, si se quiere, entre comillas, institucional. Para la época de Urraca yo no, puedo equivocarme, yo no soy consciente de haber visto esto, pero bueno, más allá de eso, evidentemente es que le pone una posición de, bueno, pues de cierta autoridad respecto a otros personajes de ese momento. Es decir, que teniendo en cuenta que hay condes con mucha potencia y mucha potencia económica y política y con una representatividad enorme. Pero más bien, volvemos a lo mismo, este papel de una infanta, de una mujer, juega un papel en ese sentido, sobre todo en el mundo del consejo de aquellos que están muy cercanos al rey a la hora de aportar su consilium, y en ese sentido es valorado cada momento con sus peculiaridades. Precisamente comentabas que la virtud de buena consejera, sobre todo en los oídos de su hermano, de Alfonso VI, fue uno de los elementos que más se subrayó de su personalidad y sobre todo de sus actos. Si tuvieras que hacer alguna especie de balance o un recopilatorio de las virtudes y los defectos que se señalan de la infanta Urraca en las fuentes, ¿cuáles serían las virtudes que más se ensalzan y las cuestiones que más se juzgan en las fuentes disponibles? Pues es verdad que aquí otra vez volvemos un poco a lo que planteaba antes. Depende de la fuente con la que nos enfrentemos. En las fuentes diplomáticas no se observan estas cuestiones de filias y fobias de una forma tan explícita, ¿no? En las diplomáticas, en la mayor parte de las ocasiones, nos encontramos con fórmulas de Urraca, hija de los reyes Fernando y Sancha; Urraca, hermana del rey Alfonso; Urraca, hermana de los reyes Alfonso y Sancho;
dominante Urraca en tal sitio, es decir, es más aséptico, no hay tanto en ese sentido. Quizás para ver estas partes de que es la parte de cosas buenas, de virtudes, como tú decías, Daniel, y de cosas no virtuosas que se le achacan a la infanta, las encontramos en las crónicas. Las crónicas resaltan sobre todo en la parte de lo positivo, de las virtudes, la labor de consejera es una de las labores fundamentales y siempre tiene que ver esa labor de consejera con su hermano Alfonso VI. Destacan también, en ese sentido, la predilección que Urraca tenía por su hermano Alfonso VI, que según estas crónicas nos cuentan que, bueno, era su hermano mayor y Alfonso VI le fue encomendado para que lo criara de alguna manera, es decir, actuaba como su madre en ese sentido. En ese sentido, baja la redundancia, pues siempre lo vio con buenos ojos y bueno, pues actuó como su mayor valedora en muchas ocasiones. Incluso estoy recordando ahora, creo recordar que era Lucas de Tuy, como en estas luchas entre los hermanos, entre Sancho y Alfonso, cuando al final Alfonso es apresado por Sancho en las batallas de Llantada y de Golpejera, Urraca es la que intermedia para que se le libere y para que se le deje salir y que Sancho le deje, incluso dice un momento que temía por su vida, ¿no? Y bueno, pues intermedia ante su hermano Sancho para que le libere con la promesa de que le va a llevar a Sahagún para que se quede en el monasterio, aunque luego le facilita la posibilidad de que huya al exilio a Toledo con Almemón, ¿no? Entonces, prima esa visión de ayuda, de consejo a su hermano, de su valedora. Otra de las cosas que siempre se dice de esas virtudes era su sabiduría. Se habla de su templanza a la hora de dar los consejos, que era alguien con la cabeza muy bien amueblada en ese sentido y que proporcionaba muy buenos consejos a la hora del gobierno, a la hora de entender las cosas, de lo que es regir en los espacios. Y también siempre se alaba mucho por los cronistas su belleza. Todo hay que decirlo que más allá de lo que sabemos, es lo que cuentan los cronistas. Evidentemente, las representaciones que tenemos de Urraca en dibujos, en miniaturas, no nos dan una visión real de cómo podía ser esta mujer, pero siempre nos hablan de esa belleza. Y también alaban en muchas ocasiones su espiritualidad, que siempre cuidó mucho de la Iglesia con donaciones, es decir, se habla mucho de estas partes. En la parte de los contras, en la parte de lo que no son virtudes, precisamente por esa cercanía a su hermano Alfonso, por esa devoción que en muchas ocasiones resaltan las crónicas, yo creo que hay otra de esas partes en las que algunos cronistas han resaltado su demasiada cercanía a su hermano. Algo que yo, la serie, lo comentábamos antes de comenzar el programa, solo he podido ver hasta el momento dos capítulos, y bueno, pues esta relación incestuosa que se está siempre subrayando, bueno, pues es una de las partes que se remarcan. Quizás eso, bueno, pues es una opinión que pudo estar en la época, no sabemos muy bien, forma parte de esa leyenda porque no tenemos nada claro. Sí que hay algunos cronistas que lo marcan de una manera muy especial, entre ellos dos especialmente. Primero, un cronista musulmán, Ibn Hidari, que es el que habla de esa relación entre los dos hermanos de una forma especial. Y a partir de Ibn Hidari, Juan Gil de Zamora, ya un cronista del siglo XIII, lo recoge y habla de esa relación del casamiento que se produce entre Alfonso VI y su hermana, ¿no? Y evidentemente todo esto ya ha sido muy resaltado también luego en el romancero y en algunos cantares, ¿no? Pero sí que se habla de esa parte un poco de una mujer dada a los placeres de la carne. Y a partir de ahí también, sobre todo en el romancero y en algunas crónicas que lo han tomado de algunos de estos romances y de otros cantares de gesta, esa parte en la que parece que Urraca pues, es una mujer dada a los amoríos, ¿no? Se le atribuyen varios amoríos con diferentes personajes que, bueno, pues si quieres más adelante hablamos también de ello, ¿no? Pero esa es la parte más oscura. Evidentemente también está lo que en las crónicas se deja traslucir de, bueno,
si se quiere, el momento culminante para la historia de la propia Urraca es el asesinato de su hermano Sancho. Bueno, pues en algunas de esas crónicas también se deja traslucir esa parte novela de que ella posiblemente está detrás de todo ese complot contra su hermano para asesinarle, con lo cual, bueno, pues es otra de esas partes no buenas. Y quizás la última, en la que de alguna manera siempre se destaca, a veces no con buenos ojos, esa rebeldía frente a lo que serían las circunstancias personales que le toca vivir. Esto también está más resaltado más que en las crónicas, en algunos cantares y en todo lo que es el romancero, en el círculo del cerco de Zamora, en el romancero, donde, bueno, primero se la presentan como una persona, también hablábamos un poco antes respecto al testamento de Fernando I, de reivindicaciones frente a su padre, ¿no? Me dejas desheredada. Bueno, el romancero tiene un poema precioso en el que Urraca clama delante de Fernando I moribundo ya en la cama. Y este poema me gustaba mucho siempre leérselo a mis estudiantes en alguna clase, ¿no? Como la clavan, decir, ¿cómo me dejas? Decir, a mis hermanos le das de todo y a mí me dejas desheredada. ¿Qué voy a hacer yo con mi vida si no me dejas nada, ¿no? Es decir, incluso en ese sentido el romancero es muy, muy bonito, algo que luego incluso toma Cervantes en un momento dado en el Quijote, porque llega a plantearle a su padre, si no me dejas nada, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues lo que voy a hacer es lo que puede hacer una mujer, echarme a los caminos y darle este cuerpo serrano a aquel que mejor pueda disfrutarlo. Y además, para hacerte caer todavía, decir, lo que trata es de poner a su padre en un aprieto, decir, no, que soy la hija del rey, que te voy a poner en evidencia, voy a dar por ahí y le voy a dar mi cuerpo además no solo a los cristianos, también a los infieles, ¿no? Es decir, todavía como haciendo más leña del árbol caído, ¿no? En ese sentido lo plantea, y esa parte quizás también, no sé, de rebeldía, ¿no? Para que su padre al final reaccione y diga, no hagas eso, por no dejarte en ese sentido así, te doy Zamora, ¿no? Te doy Zamora, y a tu hermana Elvira le doy Toro. Bueno, pues esa parte también quizás de mujer, en ese sentido, brava, quizás se resalta mucho también en las crónicas como una parte no buena, teniendo en cuenta que el modelo de la época de este siglo XI, de luego en el siglo XII, ya que decir del XIII, la mujer tiene unos espacios en esta sociedad muy concretos de ese consejo, pero también del mundo espiritual, de no salirse de esa norma, y quizás en ese sentido Urraca, pues sí, se salió un poquito de esa norma. No sé si habrá mucha gente al otro lado de las ondas interesada en leer algún tipo de fuentes primarias relacionadas con Urraca de los que hemos presentado aquí, pero anticipo que efectivamente es mucho más interesante desde el punto de vista del entretenimiento lo que dice el romancero que lo que dicen los diplomas. Es decir, si quieren entrar en la figura de Urraca, que lo hagan a través del romancero, aunque sea quizás menos riguroso, que a través de esas lecturas de Dominante, Urraca, seguro que se lo pasan mucho mejor cuando lean estas cuestiones, que además recordemos el capítulo que publicaste con Ediciones de Universidad de Salamanca, aparece ahí también parte de esta información de la que has estado hablando, y aparecen ahí citas literales de este romancero y de algunas de estas fuentes, así que si alguien quiere acercarse a todas ellas, ahí las tiene. A Urraca, como comentabas, su padre le da en herencia a Zamora. Puede ser un paso hacia este ejercicio de poder político en territorios concretos que hablabas que más adelante se desarrollará con el infantado. Pueden tener relaciones, puede que no, pero lo importante es que ante los muros de Zamora se desarrolla uno de los eventos fundamentales de la vida de Urraca. Tal vez especialmente fundamental, subrayado en esas partes negativas de las crónicas, y por supuesto fue fundamental para el devenir del reinado de su tan querido, no sé a cuánta distancia, pero tan querido hermano Alfonso VI, que llegó al poder precisamente gracias a lo que sucedió a las puertas de Zamora. ¿Nos puedes contar un poco dentro de este gran conjunto de acciones que se le pueden atribuir a Urraca en vida? El cerco de Zamora fue, como digo, un punto central. ¿Qué sucedió durante el cerco de Zamora? ¿Cuál era la situación en la que estaba la política del Reino de León para que se diera un asedio a la ciudad de Zamora por parte de Sancho, del hermano de Urraca, a Urraca, que estaba precisamente dentro de Zamora?
Claro, a ver, es Urraca, pero son muchas más cosas. Claro, es verdad que Urraca está en las fuentes, sobre todo en las fuentes cronísticas. Y todo lo que sabemos de Urraca en ese sentido, un poco más como, bueno, lo que se resalta, no lo que sabemos, lo que se resalta, lo que posiblemente en la serie también está de alguna manera un poco más, se le saca más brillo, es esa personalidad por lo que tiene que ver con ese cerco de Zamora. El protagonismo del cerco lo lleva ella, es un pasaje coral, evidentemente, pero hay que entenderlo dentro de todo ese contexto, ¿no? Me parece además que siempre que se habla de ese cerco de Zamora, de la muerte del rey castellano, se centra todo en Zamora y ya está. Y yo creo que esto hay que verlo un poco para entenderlo bien, para no irnos a esa parte más, bueno, que sí que es más divertida, que es la del romancero, que es la de las crónicas, los cantares de gesta, pues parece que ese es el ombligo del mundo. A ver, yo soy de Zamora y tendría que decir que sí, claro que sí, es el ombligo del mundo, es lo más importante de todo el siglo XI, pero bueno, esto no es así. Para la ciudad de Zamora es verdad que sí, que es uno de esos momentos importantes de la Edad Media, sobre todo porque luego para la ciudad de Zamora no hay demasiadas cosas y quizás es el momento en el que a partir del cual comienza un poco el declive de la ciudad en la Edad Media. Hasta entonces había sido muy importante en esa frontera, en el Duero hacia el sur, y quizás este momento, bueno, pues marca un espacio brillante para la ciudad en lo que tiene que ser esa configuración de los reinos del norte de la península ibérica. Pero evidentemente no formaba más que parte de todas esas luchas por el poder que se producían al finalizar el reinado de un monarca. Cada vez que un monarca muere hay un espacio de tiempo en el que, aunque haya un heredero claro de esos espacios, hay unas resistencias por parte de la propia aristocracia de ese reino, de los reyes que circundan también ese reino y que esto es un juego de balanzas, es decir, forma parte de las posibilidades de consolidación real de estos monarcas a partir de ese momento. Y esos primeros momentos, esos primeros años de cada uno de esos reinados son fundamentales para entender la posición que van a tener algunos de estos reyes. Y en este caso, pues también no es menos importante. La importancia que tiene es que Fernando I había llegado a controlar muchos espacios y unos espacios que tenían una relación además con las taifas también muy interesantes. Estamos hablando de León y de Castilla, que son la mitad del territorio de lo que sería el norte peninsular hasta entonces. Y además controla las taifas, la mayor parte de las taifas del sur hasta Zaragoza, es decir, es enorme el territorio que controlan. Quizás eso es lo que le da la importancia al reino de León y de Castilla en ese siglo XI, la posibilidad de unión de todos esos territorios que le permiten, bueno, pues seguramente ser, si no la primera potencia cristiana de la península ibérica en ese momento, pues desde luego una de las más importantes, ¿no? Claro, se produce la muerte del rey Fernando, se reparten esos territorios y los diferentes reyes, Sancho en Castilla, Alfonso en León y García en Galicia, pues tratan de asentar sus posiciones. Aquí el gran perjudicado de todo este asunto es el rey de Galicia, García, que bueno, es, si queréis, el convidado de piedra de todo escenario, porque la verdad es que el protagonismo se lo juegan entre Sancho II y Alfonso VI. Y ahí es donde juega el papel Urraca. Alfonso sale mal parado en las batallas, en las guerras con su hermano, se tiene que marchar al exilio y, bueno, Zamora queda como un reducto leonés del reino de León frente a Castilla, el último reducto. Y ahí es donde se va a unir, en ese sentido, pues la nobleza, la aristocracia leonesa, la aristocracia zamorana, que se resiste a esa proclamación de Sancho como rey también de León. Y a Urraca le toca el papel de tenente de la ciudad, en ese sentido representando a su hermano Alfonso. Claro, para los zamoranos, a veces también, es decir, para nosotros, yo como zamorano, uno nace en Zamora y crece hablando de la reina Urraca, cuando Urraca no fue reina nunca. Pero ese papel tan protagonista de Urraca en el asedio, al final le da esa consideración en muchas ocasiones que sabemos que no es real. Y lo que ocurre es que en esa pelea, pues al final Sancho lo que trata es de someter todo el territorio que había controlado su padre y es una tendencia de unión y de fragmentación que se va a estar arrastrando
hasta la época de Fernando III. Es decir, son territorios que Fernando I consigue unir, que mantiene unidos, pero que a su muerte entiende que todavía no tienen la personalidad institucional, política suficiente, como cada uno tiene una personalidad muy marcada y decide dárselo a cada uno de sus hijos, haciendo un reparto muy patrimonial de ese territorio. Sancho considera que él era el primogénito y que, bueno, que quizás las cosas funcionen mejor uniéndose. Pero bueno, esto también era muy habitual. En época de Fernando I también tiene sus guerras con sus hermanos, bueno, pues por controlar el territorio que había sido de su padre, Sancho III, en la zona del territorio de Pamplona, pero también de la zona de Aragón. Entonces, no es tampoco una cuestión excepcional. Aquí, al final, bueno, pues Sancho asedia la ciudad. En ese asedio, Alfonso está ausente, está en Toledo, está allí, parece que maneja parte de los hilos desde allí, pero la que lleva el protagonismo, por lo que sabemos, sobre todo por un cantar de Gesta Perdido, el cantar de Sancho II, conocemos un poco lo que ocurre, que luego está reflejado y se reconstruye sobre todo en la historia de España de Alfonso X. Si la historia de España no hubiera conocido ese cantar de Gesta Perdido, seguramente no sabríamos casi nada de todo ese cerco, y lo que sabríamos es que sí, que se produce un cerco de la ciudad y que el rey de Castilla muere asesinado. Se acabó la historia. Evidentemente, a través de la reconstrucción que se produce en la historia de España y en alguna crónica más, pues tenemos todos estos otros detalles, si quieres, más interesantes, más entretenidos, de toda la conjura que hay alrededor. Y al final lo que ocurre es que después de varios meses de asedio y estando la ciudad en unas condiciones ya complicadas, pues bueno, se produce el asesinato por parte de Bellido Dolfos, un personaje también oscuro de Sancho II. Yo he retomado hace poco otra vez lo que es toda esta historia del cerco por las implicaciones más actuales que tiene la figura también de este personaje de Bellido Dolfos y de su relación con Urraca. Bueno, implicaciones en la política actual del siglo XX y del siglo XXI. Y bueno, yo creo que bueno, todo esto tiene que ver más que nada con leyendas, con este tipo de mensajes que se lanzaban en estas crónicas, en este cantar de Gesta Perdido, y que vienen a dar al traste, bueno, con el reinado de Sancho II al final de ese asesinato por parte de un personaje del que también sabemos muy poquito. Algunas crónicas cuentan que es un caballero que no se sabe muy bien de dónde viene, que sale de la ciudad de Zamora, que asesina al rey después de hacerse vasallo del rey de Castilla, le besa la mano, según estas crónicas, y se hace vasallo, con lo cual, evidentemente, según lo que es la tradición, pues está cometiendo una traición, y ahí es como ha quedado Bellido Dolfos con esa figura de traidor. Otras crónicas cuentan que no es un caballero que sale de la ciudad de Zamora, sino que es un caballero castellano del propio campamento de Sancho II, que a instancias de Urraca urde un complot para asesinar al rey. Aquí al final lo que hay que ver es que el rey Sancho muere y que eso es lo que va a permitir que Alfonso VI suba al trono y controle esos territorios en un reinado enormemente fructífero para lo que es el reino de León y el reino de Castilla. Y que desde luego eso no se hubiera producido seguramente sin la participación de Urraca. Con lo cual el papel de Urraca en ese sentido me parece que es muy interesante, como una de las que, bueno, de la cabeza pensante que posiblemente estuvo detrás de toda esta estrategia, más allá de que Bellido Dolfos fuera castellano, gallego, leonés, da igual, era un peón en manos de Urraca en ese sentido a la hora de bueno, pues llegar a la comisión de ese asesinato que va a permitir que Alfonso VI llegue al trono. Y bueno, el pobre García, el rey de Galicia, siempre se queda un poquito ahí en la penumbra, que no tiene mucho que ver en lo que se diga con todas estas cosas, y de hecho al final muere también en prisión, ¿no? Con lo cual es un cerco complicado, pero dentro de lo que hay otro cerco más dentro de lo que sería esta historia medieval hispana, y un episodio dentro de un capítulo de la política de los reinos cristianos del norte de la península, en el que, bueno, se está jugando a ver quién ejerce el poder, a ver quién se hace con el poder, a ver quién se perpetúa en el poder. Esto está ocurriendo durante toda la Edad Media. No hay nada nuevo entonces en lo que era la situación política del siglo XII a la muerte de Fernando I, y
¿Qué sucederá después? Pues yo creo que la mejor manera de cerrar esta entrevista, porque se nos está yendo el tiempo, ya sabes que en la radio los minutos pesan más que en casi cualquier otro espacio, en cualquier otro escenario. Y lo que sucede después de la muerte de Sancho, como comentabas, es que Alfonso VI llega al poder con un desarrollo histórico al que podemos dedicar perfectamente otro programa, porque es un rey que personalmente a mí siempre me ha atraído mucho este periodo y es una figura muy interesante. También no creo que dijera lo mismo su pobre hermano García, que no tuvo precisamente su mejor época después de llegar Alfonso VI al poder, con otros escenarios políticos en los que también se ha acusado a la infanta Urraca de influir en algunas decisiones, pero la pregunta que queda pendiente es, y bueno, tiene que ver más bien con lo que sucede a la muerte con lo que sucederá a la muerte de Alfonso VI. Urraca, Urraca Fernández, hermana de Alfonso VI, es la tía de Urraca primera, la hija de Alfonso VI, que sí llegará a ocupar el trono tras la muerte de su padre. No sé si esta última pregunta afecta más casi a la opinión personal que a lo que puede decir rigurosamente un historiador, pero ¿cómo consideras que pudo influir la figura de Urraca Fernández en el proceso de que su sobrina, que no casualmente seguramente se llamaba igual que ella, llegara a ocupar un trono, siempre se dice de manera privativa, por primera vez en la península ibérica? A ver, claro, son dos momentos, igual que decimos, bueno, pues no hay demasiados cambios y tal, son dos momentos distintos los que les toca vivir a las dos Urracas en ese sentido. Igual que Urraca Raimúndez, bueno, pues sí que, hoy Urraca Raimúndez, Urraca la hija de Alfonso VI, en ese sentido Alfonso, consigue llegar a lo que sería ese trono regio, también con una coyuntura muy especial. Yo creo que en ese caso hay un artículo que escribió también hace un tiempo Esther Pascua Echegaray, muy interesante, también un poco sobre la imagen que se tenía de la sobrina de Urraca Fernández, de la reina Urraca, y es muy interesante la valoración que hace Esther Pascua un poco de la imagen que se tiene también de esta otra Urraca a lo largo de la historia. Hace un recorrido muy interesante para ver esa imagen, cómo ha ido variando en el tiempo, ¿no? Son dos momentos completamente distintos. Yo, evidentemente, sí que es verdad que posiblemente el que a esta otra Urraca también se la llame con ese nombre tan especial, ¿no? Posiblemente tuviera que ver con su tía, con la hermana de Alfonso VI, por la personalidad que tenían. En ese sentido son muy parecidas. Claro, esto que me preguntas y que tiene que ver un poco con la consideración o no de Urraca Fernández como es infanta, pero es reina, hablábamos antes de un poco de si fue reina o no fue reina, se la llega a considerar reina o no se la llega a considerar reina. Yo creo que tiene que ver más con otra de estas mujeres, es decir, de esta familia, con la hija de la reina Urraca, con la infanta Sancha. Y en ese sentido, igual que yo no he encontrado más que bueno, un diploma en el año 1046, en el que la infanta Urraca Fernández se la denomina como regina, ya Pilar Blanco consideraba que ese diploma posiblemente es sospechoso. No está claro que sea un documento que no haya sido retocado con posterioridad, con lo cual es muy complicado. Pero sí que es verdad que hay algunos cronistas que sí que le dan el título de reina a Urraca Fernández. Posiblemente porque yo la interpretación que hago es que a la que sí que se le da el título de regina es a la infanta Sancha Raimúndez, a la hija de la reina Urraca. Evidentemente la reina Urraca es reina, porque llega a reinar, como decías tú, reina privativa, primero mujer de la esposa del conde Raimundo, luego esposa de Alfonso de Aragón, es reina, y es reina de León y Castilla. El trabajo que tiene la monografía de Carmen Pallares y de Hermelindo Portela es también excepcional en ese sentido para conocer esa época y el reinado de Urraca. Pero a su hija, la infanta, la hermana de Alfonso VII, el emperador, Alfonso VII le concede el título de reina y se la debe de tratar según las crónicas, pero también según los documentos, según la diplomática, según esos documentos, como reina. Los cronistas que escriben sobre la infanta Sancha son los que atribuyen también el título de reina en algún momento a la infanta Urraca Fernández.
Y yo creo que lo hacen un poco porque las dos cumplieron labores muy parecidas al lado de sus hermanos. La infanta Sancha al lado de su hermano Alfonso VII es su gran consejera, su gran valedora al lado de otros grandes magnates, pero es la gran consejera del rey Alfonso VII. Y en ese sentido hay un paralelismo con Urraca Fernández con su hermano Alfonso VI. Yo creo que bueno, pues Juan Gil, también Lucas de Tuy o Jiménez de Rada en algún momento en sus crónicas deslizan esa idea de la reina Urraca, la reina de Zamora, tiene que ver con este tipo de planteamientos que se dan con posterioridad en ese paralelismo con la infanta Sancha. Seguramente también como un tratamiento de una persona que debió tener una relevancia especial durante el reinado de su hermano Alfonso VI, no solo en el momento para facilitarle esa transición en la llegada a Zamora, y también es una de las cosas que se dice por parte de estos cronistas que no la veían con buenos ojos, es decir, llega un momento a decir que el incesto fue más allá con su hermano Alfonso. En ese sentido, Juan Gil y Benidari dicen que se quiere casar con Alfonso VI una vez que llega a Zamora, después de haber muerto Sancho II, no por una cuestión carnal, no por una cuestión de esa avidez de placeres, sino porque al casarse con su hermano tendría el tratamiento de reina. Es decir, un acceso al poder ya de una forma mucho más legítima. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que están haciendo en este caso las fuentes es resaltar ese papel tan crucial que Urraca pudo tener en todo ese episodio del cerco y que facilitó la llegada al trono de Alfonso VI. Desde luego, Urraca es un personaje en ese sentido muy interesante y, bueno, pues yo creo que da incluso para hablar mucho más, pero entiendo que los minutos son los minutos y tampoco quiero excederme en ello. Bueno, nosotros creemos que podemos volver a hablar en cualquier otra ocasión de este periodo histórico tan interesante, aunque dicho por nosotros, como comentabas, es poco decir. Muchísimas gracias, Fernando, por habernos acompañado hoy para arrojar un poquito más de luz en el personaje de Urraca Fernández, una mujer que se ha puesto en la palestra en los últimos meses y que esperemos que mucha gente pueda acercarse a una mejor comprensión de un personaje a las que las fuentes abren ciertas ventanillas para entender un poco mejor. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por este espacio en el que hemos podido hablar un poco de historia medieval, que al final es lo que nos interesa a todos, de historia en general y un poco también del acercamiento a la historia a través de otros espacios, que yo creo que eso es bueno, siempre y cuando se tenga en cuenta eso. Una cosa es la historia, otra cosa es la ficción, que es muy interesante, muy divertida y tiene que entretener, pero que bueno, si sirve de camino para adentrarnos en el conocimiento más específico de la historia, pues eso yo creo que está bienvenido y que es bueno. Gracias a vosotros. Bueno, y como el tiempo apremia, despedimos el programa de hoy agradeciéndole nuevamente a Fernando Luis Corral que haya venido a hablarnos de Doña Urraca, y a todos nuestros oyentes desearles una buena semana y recordaros una vez más que podéis seguir este programa y los posteriores y los anteriores en Spotify, en iVoox y en la página web de la Radio Universidad de Salamanca. Buenas tardes y hasta la semana que viene.